Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del webinar Negatividades en la Educación, Grupos Vulnerables. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la compañía y la exposición de la maestra Karina Martínez Aguilar, quien nos va a hablar sobre educación descolonial, uno de los temas pues que son de gran interés en la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del CEN. Y para presentar a la maestra Karina Martínez Aguilar, me gustaría indicar algunos de sus puntos más destacados de su semblanza curricular. Eh, la maestra Karina Martínez es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Es maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Sus trabajos académicos en estas dos casas universitarias han profundizado ampliamente la teoría descolonial y han sido dirigidos y asesorados por el doctor Enrique Dussel Ambrosini. Ha sido y fue colaboradora también en el proyecto de recopilación del compendio digital de obras clásicas del pensamiento latinoamericano y del Caribe de la Asociación de Filosofía y Liberación. Ha laborado como docente en distintas universidades públicas y privadas, especialmente en educación media superior, en el área de filosofía, ética y filosofía de la educación. Entre los años 2003 y 2015 colaboró como coordinadora del área de filosofía en el proyecto de bachilleratos del municipio de Texcoco. Eh, Tiene una experiencia amplia en proyectos educativos de educación integral para sectores vulnerables, especialmente en trabajos con niños de casas, hogares y en situación de calle. Ha colaborado como subdirectora general de gestión de proyectos en Consejo Mexicano de Especialistas en el Desarrollo Integral, trabajo del 2015 al 2017, trabajo que le permitió tener acercamiento con el sector rural. Ha trabajado en distintos talleres y capacitaciones de educación popular con pueblos campesinos y pueblos originarios. Especialmente ha sido gestora y coordinadora del proyecto de autodeterminación de pueblos originarios en la zona de Texcoco. Es autoridad tradicional y activista en el movimiento de lucha campesina y la Unión de Pueblos de la Montaña contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la zona de Texcoco. Actualmente contribuye en distintos proyectos educativos, tales como Filosofía para Niños, Ecología Crítica, Educación Intercultural Educación Intercultural en México, y actualmente es doctoranda en Ciencias en Educación Agrícola Superior en la Universidad Autónoma de Chapingo. Maestra Karina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este webinar para las sesiones de educación descolonial. Le damos la más cordial bienvenida, y a todos los que nos están acompañando vía Facebook y vía YouTube, también les damos la más cordial bienvenida. Y sin mayor preámbulo, pasemos a la presentación y le doy la palabra, maestra, para que usted continúe. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Bueno, pues es un gusto para mí estar aquí en este día. Comparto las iniciativas que se están llevando a cabo en la Secretaría, las creo pertinentes en el contexto histórico actual. Y me gustaría pues comentar, porque me parece importante hacerlo, sin ánimo de equivocarme. Pienso que esta es una de las pocas veces que se va a hablar de educación descolonial en un espacio que no sea totalmente académico, lo cual pues yo creo que es para celebrar. Eh, Estamos hablando de que hay un cambio profundo. La teoría descolonial ha sido pues una teoría que ha sido trabajada también en espacios comunitarios, con movimientos sociales, desde los pueblos marginados, ¿no? Entonces celebro de sobremanera que ahora se trate este tema en una secretaría pues nacional, ¿no? Entonces me parece que es una iniciativa que hay que aplaudir. Y bueno, sin más preámbulo, pues pediría por favor que se compartieran las diapositivas que presenté para el día de hoy, en ánimo de hacer más didáctica esta presentación. Bueno, muchas gracias.
Quiero comenzar este primer día de diálogo profundizando respecto desde dónde estamos hablando de pensamiento descolonial y desde el para qué de una educación descolonial. Y quiero en primer término leer una cita del autor Ivan Illich que se encuentra en la obra Sociedad Desescolarizada y quiero enunciarla en modo de provocación para dar comienzo a esta reflexión. Y dice, muchos estudiantes, en especial los que son pobres, saben intuitivamente mejor serán los resultados. Al alumno se le escolariza de ese modo para confundir enseñanza con saber, promociona el curso siguiente con educación, diploma con competencia y fluidez con capacidad para decir algo nuevo. A su imaginación se la escolariza para que acepte servicio en vez de valor. Se confunde el tratamiento médico tomándolo por cuidado de la salud, el trabajo social por mejoramiento de la vida comunitaria, la protección policial por tranquilidad, el equilibrio militar por seguridad nacional, la mezquina lucha cotidiana por trabajo productivo. La salud, el saber, la dignidad, la independencia y el quehacer creativo quedan definidos como poco más que el desempeño de las instituciones que afirman servir a estos fines, y su mejoramiento se hace dependiente de la asignación de mayores recursos a la administración de hospitales, escuelas y demás organismos correspondientes. La siguiente, por favor. Me parece que esta cita que acabo de leer describe básicamente cómo es que se está llevando a cabo la educación actual a todos niveles. Efectivamente, la educación que vivimos ahora pues es una educación escolarizada, más enfocada hacia el adoctrinamiento. Se adoctrina al educando desde el preescolar hasta la educación universitaria y me atrevería a decir que incluso hasta la educación de posgrado. Somos adoctrinados y seguimos enganchados en esta visión sistemática de reproducción de un adoctrinamiento. Me parece que en esta ocasión ocurren dos fenómenos. El primero de ellos es que se sigue imperando una visión de educación bancaria, como lo dijera Paulo Freire, en donde el alumno todavía es visto como una vasija vacía en la cual contener determinados conocimientos, sin importar si estos conocimientos realmente tienen un enganche con la realidad del educando o si realmente están formándolos o contribuyendo a su formación de sujetos críticos y reflexivos. En este sentido, pues me gustaría justamente empezar esta presentación enunciando como esta experiencia que hemos vivido a nivel docencia, a nivel educación formal, y podemos dar cuenta que muchos de los planes de innovación educativa que se dan en México y en América Latina, pues la mayoría de ellos tienen pretensión de hacer a un educando crítico y reflexivo. Sin embargo, esto ha sido letra muerta porque en la práctica educativa no se ha podido llevar a cabo. Y una de las razones que encontramos de esta pues, imposibilidad ha sido que nos falta avanzar en el sentido de la autorreflexión crítica, de la necesidad de hablar, pues en primer término no solo de hablarlo, sino de construirlo, la posibilidad de crear una educación otra. Y bueno, pues habría que preguntarnos qué nos está diciendo la descolonialidad en este sentido. Y yo puse en esta primera parte unas preguntas que me parece que son importantes, vocativas en este sentido de empezar esta reflexión, que no quiero que sea simplemente una reflexión teórica, porque entonces estaríamos reproduciendo pues esta visión con la cual hay que romper, ¿no? Entonces yo digo, ¿desde qué mirada se está construyendo el conocimiento desde la escuela? ¿Qué nos dice la opción descolonial? ¿Qué se está entendiendo hoy por una educación de tipo descolonial? ¿Y qué tipo de educando se ha producido y se sigue produciendo, ¿no? Estas preguntas, pues efectivamente son a grandes rasgos, más que rectoras, provocativas, a que empezamos a mostrar la necesidad de desparroquiar estas formas canónicas de ciencia occidental que tienen una fuerte herencia en el modelo educativo actual. La que sigue, por favor.
Y bueno, cuando nos estamos preguntando qué se está entendiendo como una educación descolonial, tenemos justamente que decir que la descolonialidad es una perspectiva que nace fuera de la academia, fuera de las aulas. Nace desde la experiencia misma de las necesidades políticas de comunidades invisibilizadas, de comunidades marginadas, de comunidades explotadas y esclavizadas. Por tanto, esta propuesta pues nace desde los subyugados, ¿no? Desde los marginados, desde todos aquellos que no han tenido nunca un espacio ni una voz en la mal llamada historia universal, ¿no? Entonces, entender la descolonialidad en este momento me parece de suma importancia, y también entender la genealogía, de dónde parte esta propuesta de descolonialidad. Y el que profundiza mucho en ello es el autor Walter Mignolo, cuando justamente él rastrea toda esta genealogía para explicar la ascendencia de este proyecto descolonial. Y podemos encontrar varios rastros históricos. De hecho, la diapositiva era la anterior. No sé si la quieren regresar, por favor. Bueno, se pueden encontrar en estos tres momentos, justamente en estos movimientos anticoloniales que surgen. Podemos encontrar el primero en Tahuantinsuyo y en el Anáhuac, donde se rastrean obras tales como las de Huamampuma de Ayala y la Crónica de Buen Gobierno, que es una de las primeras obras descoloniales que se localizan y que plantean justamente la necesidad de empezar a rastrear, denunciar estas necesidades, estas luchas políticas, no solo desde una visión de los castellanos, sino de una visión desde las víctimas, desde los pueblos que estaban justamente luchando. Un segundo momento que rastrean es las rebeliones que se dan en la India británica, en el imperialismo inglés, y en esto podemos encontrar la obra de Mahatma Gandhi. El tercer ejemplo, y el más importante, en el que se ha destacado justamente muchos de los fundamentos de la teoría descolonial, la podemos encontrar justamente en las rebeliones del Caribe, notablemente en la Revolución Haitiana y en las luchas descoloniales que se dan en Argelia. Y justamente estas son las que inspiran la crítica y los fundamentos del geodescolonial, que se encuentran inmersos, muchos de ellos, en la obra del autor Frantz Fanon. Y también encontramos una parte importante de la fundamentación en las luchas que se dan de los reclamos económicos, políticos y éticos, de las luchas chicanas en Estados Unidos. Entonces, como podemos ver, justamente estos movimientos son los que han inspirado pues a desprendernos de estas tiranías, estas cegueras y estos prejuicios que se han puesto desde Europa, ¿no? Desde toda la historia de subyugación y de marginación que han vivido estos pueblos, ¿no? Entonces, la teoría descolonial justamente plantea la posibilidad otra de hacer más justo este mundo, y además de darle voz a todos estos partes, pueblos marginados, invisibilizados por la historia. La que sigue, por favor. Y bueno, entender a la teoría descolonial desde su genealogía y desde estos movimientos nos permite empezar a cuestionarnos la educación. Y bueno, la educación que ahora tenemos en México, y no solo en México, sino en América Latina, es una educación que responde a una lógica nombrada como universal. Y desde ahí, desde esa lógica, hemos aprendido a enunciar a los estudiantes, a formarnos como docentes, y hemos validado todo ese conocimiento y medirlo a través de esa única visión del mundo. Principalmente está desprendida, validada por esta idea todavía de ciencia dura, una ciencia que todavía se rastrea en una visión, en una herencia copernicana mecanicista, en donde se ha hecho una imposición epistémica dualista, ¿no? Entonces, los grandes exponentes de la descolonialidad, tal como el doctor Enrique Dussel, el doctor Ramón Grossfogel, nos dicen que tenemos que ver a la descolonialidad desprendida de un proyecto civilizatorio en específico, ¿no? Que niega todos estos conocimientos, todas estas historias de los pueblos que han sido marginados por mucho tiempo, ¿no? Entonces, para entender la descolonialidad en ámbitos educativos, se debe hablar de este proyecto civilizatorio
en el que estamos metidos, en el que actualmente vivimos a escala planetaria. Estamos hablando específicamente del modelo civilizatorio de la modernidad occidental. Y bueno, sabemos que se impone en el mundo a través de esta imposición y destrucción de otras civilizaciones a través de la fuerza, y se da en el momento de la expansión colonial europea. Este primer momento de imposición de este proyecto civilizatorio de modernidad sabemos que surge en 1492, donde se vive una masacre a la llegada de los europeos, que va de asesinatos, violaciones, y este momento histórico que experimenta América Latina justamente, pues es uno de los más brutales procesos de colonización y subalternización que han vivido los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Estamos hablando que en cuestión de 50 años, los conquistadores no solo impusieron su propia visión del mundo, sino que destruyeron, desestructuraron y aniquilaron todas las demás civilizaciones que se encontraban ahí. Eso implicaba pues la riqueza material, la riqueza espiritual. Hasta la fecha no tenemos un conocimiento exacto de cuánta destrucción epistémica ocurrió en esa época. Esta destrucción sistémica y premeditada, pues justamente supone un conjunto de culturas pisoteadas, de instituciones minadas, de procesos de tierras cosificaciones y de religiones que han sido asesinadas, ¿no? Entonces, en esta construcción, justamente, pues por un lado hay una destrucción a los conocimientos, a la modo de vida, y por el otro, una elaboración premeditada de una identidad en específico, ¿no? Una identidad histórica que tiene que responder ya a esta jerarquía que Europa pone, en donde empieza a dividir ontológicamente a la humanidad y empieza el proceso de separar a los indios, a los negros, a los amarillos y a los mestizos. Este proceso de instalación colonial europeo se caracteriza justamente no solo por la implantación de un sistema económico político, sino realmente a través de esta justificación civilizatoria que se da de decir soy el único modelo civilizatorio mundial. Este proyecto, por supuesto que necesitaba una fundamentación ideológica que lo justificara, y se lo da a través del concepto de raza. En este sentido, bueno, naturaliza las relaciones de dominación y por supuesto que justifica la inferioridad de los dominados a tal suerte de reproducir, pues sí, una justificación que nace en Grecia, que es el principio de esclavitud natural, ¿no? Entonces, en este marco, pues empiezan a crear las fundamentaciones que permiten sustentar a este modelo civilizatorio que se basa en esta visión eurocéntrica, ¿no? Y el eurocentrismo, bueno, es una actitud colonial frente al conocimiento que se va articulando de forma simultánea en un proceso de relaciones muy específicas, por un lado el centro, por otro lado la periferia y jerarquías étnico-raciales. En este patrón de poder justamente pues se va viendo cómo se empieza a hablar de una complejidad ideológica de racismo, ¿no? Que abarca cada uno de los ámbitos de la existencia social y que constituye una de las formas más profundas de dominación social, pero no solo social, sino material e intersubjetiva. ¿Ya que sigue, por favor? Y bueno, en este sentido hay conceptos importantes que se han trabajado desde la teoría descolonial, que me parece importante enunciar aquí, y son justamente la colonialidad del poder, que es uno de los conceptos medulares para la dinamización y la consolidación de este proyecto descolonial. Se considera la colonialidad del poder uno de los, pues sí, de los conceptos más importantes y centrales en los debates de la reflexión y ha sido vastísimamente trabajado por el autor Aníbal Quijano. Esta categoría, pues justamente lo que nos manifiesta en la explicación es que el poder es un espacio, una malla de relaciones que se dan de explotación, de dominación y de conflicto. Estas relaciones lo que hacen es establecer y mantener un control
determinado de todos los ámbitos de la existencia social. No solo un control de la naturaleza, no solo un control de los recursos naturales, no solo de la sexualidad, del sistema de reproducción, también del conocimiento y de la autoridad realmente de este mecanismo que garantiza dichas relaciones, ¿no? Bueno, asimismo, Quijano lo que hace es señalar esto que me parece importante decirlo para diferenciar conceptualmente, que el colonialismo es más antiguo que la colonialidad. Hay que entender justamente que esta categoría de colonialidad pues sí nace de esta narrativa histórica que yo les acabo de hacer anteriormente, que es el colonialismo, y la colonialidad se entiende como un elemento constitutivo de un patrón mundial, que efectivamente, bueno, no pudo haber sido consolidado si no hubiera habido esta historia de dominación y de instauración intersubjetiva, pero sí es importante diferenciarlo, ¿no? Porque la colonialidad es un concepto que va vinculado a estrictamente explicar estas estructuras de dominación y de explotación de los recursos, de la autoridad y todos los ámbitos de explotación de la población que se da en términos identitarios. Y bueno, uno de los, también de los conceptos que son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de la cuestión educativa, es la de la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Justamente en esta visión moderna, colonial, que ocurre en la conquista de América, pues se puede hablar de una destrucción de saberes, de memorias, de lenguajes, de imaginarios que existían en esos pueblos, y se empieza a construir esta visión de historia universal que está narrada desde una exclusividad, de una exclusividad que pone en la cúspide al europeo, lo ve como superior, pero el europeo blanco lo denomina como civilizado, y se va conformando esta narrativa en una narrativa universal que niega al otro que no es ni blanco, que no es ni civilizado y por supuesto que no es superior, ¿no? Entonces, la colonialidad del saber puede entenderse como una de las expresiones de este fenómeno, de este modelo civilizatorio de la modernidad, en el cual se presenta la narrativa histórica europea como la única posible, como la universal, como la objetiva, como la aceptable. Entonces, la colonialidad del saber no es otra cosa que la institucionalización en América del pensamiento occidental como única vía para explicar justamente nuestro ser, ¿no? Esa es la base en la cual se han levantado todas estas instituciones, especialmente, hay que decirlo, las educativas, ya que se reproducen estos principios fundantes de lo que llamamos el eurocentrismo, ¿no? Y suena paradójico, pero lo tengo que decir, es indignante que la historia de los saberes universales se construyan justamente a partir de una sola mirada, de una sola voz, y esta pues es la europea, ¿no? Con ello pues se va configurando esta lógica en un discurso que eleva la raza, la racionalidad, la cultura y la historia del europeo como colonizador, y una enunciación de existencia de un ser localizado que es como el ideal del desarrollo, el ideal del progreso, de la civilización, que todo ser humano tiene que alcanzar, ¿no? Entonces, estas expresiones, estas manifestaciones, pues constituyen lo que se conoce como la colonialidad del saber, y evidentemente pues se ven reflejadas en esta integridad del ser, ¿no? Ha sido trabajada justamente, como ya lo dije, por diversos teóricos de la descolonialidad, y comparto con el intelectual Edgar Lander, que reflexiona justamente los ejes centrales que han permitido fundamentar la noción de este proyecto civilizatorio de modernidad. Y él nos dice que la primera es la visión universal de la historia que se asocia a la idea de progreso. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a este carácter universal que se impone en la experiencia histórica europea, así como las diferentes formas de conocimiento que se dan justamente desarrolladas en esta mismo proyecto civilizatorio, y cómo es que a través de esta única visión pues se tiene que hacer una comprensión de la realidad.
Entonces se convierte la colonialidad del saber en las únicas formas de validar y de comprender todas las realidades. El segundo punto que él nos toca justamente es la naturalización de las relaciones sociales como de la naturaleza humana de la sociedad liberal capitalista. Y se refiere básicamente a la construcción de los sistemas económico-políticos que solo hacen uso y adecuación de modelos exitosos que piensan la modernidad. Es decir, tenemos que entender lo indígena, lo marginado, a través de estas categorías, acomodando pues justamente en esta visión de que la marginalidad es una cuestión natural e irreversible, ¿no? Y la última es la naturalización y ontologización de las múltiples separaciones propias de una sociedad. Es decir, lo que sucede es que hay una separación de hombre-naturaleza, primitivo civilizado, atraso progreso, y esto pues se fundamenta justamente en este macro conceptual epistemológico de nuestros pensadores, que lo que hacen pues es obviamente aprender a aceptar pues esta visión, ¿no? En esta justificación de dualidades modernas en donde otras cosmovisiones como la indígena, que son cosmovisiones más vistas desde lo integral, desde la totalidad, pues no entran justamente dentro de esta visión moderna. Y la necesidad de superioridad de los saberes que la sociedad produce como ciencia. Yo les comentaba justamente hace rato que hay una superioridad de saberes intrínseca en el pensar occidental, ¿no? Y entonces, pues esto ha permeado todos los espacios, el institucional y específicamente el académico. No hay criterio de validez superior del conocimiento que no sea la que antepone Europa, ¿no? En este caso también ya Estados Unidos. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, en esta reproducción de la matriz colonial del poder, pues se justifica, como ya lo dije, en este racismo epistemológico y ontológico que va fundamentando el mismo proyecto pues moderno, ¿no? Y asimismo lo que hace es crear este racismo epistemológico en los individuos de los sujetos, que se manifiesta en este mito de inferioridad epistémica y ontológica, ¿no? Entonces, se ve a los seres ontológicamente inferiores, ontológicamente, pues no entran dentro de esta visión, entonces por eso justifica la modernidad, hay que convertirlos, hay que civilizarlos, hay que desarrollarlos. Entonces, los conocimientos de los indígenas no valen, los conocimientos de los pueblos originarios, los conocimientos de las razas negras, los conocimientos de las mujeres, ¿no? Entonces aquí ocurre una doble negación, ¿no? Por un lado, yo me siento inferior porque así es la historia que me excluye y es como difícil desprenderse de esa visión, ¿no? Cuando la aspiración es este único modelo moderno, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este proyecto civilizatorio ha trastocado la subjetividad de los individuos de tal modo que ha premiado este sentido de inferioridad a todos niveles, ¿no? Entonces, bien, si hemos vivido este choque sociocultural que se ha producido en este sometimiento pues, de nuestras culturas como movimiento histórico, pues en términos educativos los colonizadores destruyeron, hay que decirlo, todo vestigio de conocimiento autóctono y toda institución educativa y cultural que nacía de esos pueblos, ¿no? Entonces impusieron una educación alienante, afincada en esta memorización pasiva, en esta repetición vacía que en la actualidad todavía seguimos teniendo ese constructo de educación y lo reproducimos a nivel sistémico, ¿no? Entonces, esta dinámica de negación, de descrédito de estas expresiones de conocimiento,
pues han determinado ciertos saberes y ciertos epistemes que han sido invisibilizados, ¿no? Entonces, hablar desde una visión epistemológica, creo que aquí hay dos conceptos importantes que hay que trabajar, que han sido trabajados en la teoría descolonial, y justamente es el concepto del epistemicidio, ¿no? Que se trata de esta destrucción de saberes propios de los pueblos, que ha sido causado por este colonialismo europeo, ahora norteamericano, y que se da a través de esta validación en el método científico, como el único validador, pues, de toda este dejo de conocimientos, ¿no? Entonces, este epistemicidio se convierte ya en términos de educación en un epistemocentrismo, y esto pues se refiere a que partimos de una visión del mundo en la que los estudiantes se asumen como parte de esta cultura universal, que destierra cualquier otro conocimiento, cualquier otra historia de pueblos originarios de América, de África, de Asia, de Oceanía, y los invalida, ¿no? Los invalida, no los ve como universales, ¿no? Justamente al estudiar esta producción, podemos ver que tanto la historia como los estudios sociales, como las ciencias naturales, las matemáticas, solo por mencionar algunos, pues se toman como referente siempre a la cultura occidental, ¿no? Y todo avance justamente pues se avala a través de este mismo contacto de visión cultural europea occidental. Y bueno, esta manera de cuestionar esta visión y de desaprenderla, pues sí constituye un reto bastante fuerte. Eh, Tenemos que hacer florecer pues todo lo sepultado por este proceso de marginación y de dominación que les acabo de platicar, e intentar romper con estas ataduras mentales que nos han pues sujetado a esta visión identitaria, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de educación, pues tenemos que pensarnos, sí, pensar toda esta visión moderna, pero pensarlo desde la periferia, ¿no? Que de paso he de decir que pues somos más del 90% de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a crear nuevos ejercicios pedagógicos en vista de que se empiecen a comprender pues las estructuras que nos han llevado a esto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta descolonialidad en la educación, pues estamos apostando por una visión epistémica que pues nos ha, a entender esta visión epistémica que nos ha colonizado y que nos ha puesto pues bajo el canon epistémico de 5 países, ¿no? Que forman prácticamente pues todo el pensamiento de esta visión occidental, ¿no? Entonces, lo más terrible que nos sucede en educación es que pues miramos esta universalidad, ¿no? Y miramos la epistemología francesa, la inglesa, la estadounidense, la italiana, como la única posible, ¿no? La única que puede producir pensamiento. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a reflexionar sobre este giro que se le tiene que dar a esta dominación educativa. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, pues todo esto que les acabo de platicar justamente se enuncia en una colonialidad global de poder que se refleja prácticamente en el nivel de diseños y prácticas educativas. Y estas prácticas y estos diseños lo que han buscado justamente es consolidar estos macroobjetivos de economía, de política, que permitan como patentar toda esta cultura transnacional. Entonces la educación se empieza a convertir o está dirigida en este afianzamiento de ideales de la modernidad, donde tomamos como referencia todo lo que sucede en Europa, ¿no? Entonces, podemos ver que es una forma de anulación de la otredad, que no puede ver otras perspectivas de conocimiento porque está enraizada en toda esta visión de las sociedades como contemporáneas. Y cuando estamos insistiendo o buscando hablar de descolonizar la educación,
pues tenemos que entendernos en un conjunto mucho más complejo en el que tenemos que desaprender de toda esta visión que nos ha generado tanto Estados Unidos como Europa, porque hay que decir que esto pues es un conocimiento local. Realmente Europa y Estados Unidos empezaron a pensar pues este proyecto civilizatorio a partir de sus propias necesidades, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es como desengancharnos desde esta visión que pues nos han vendido con pretensión de universalidad. Y este legado que se ha dado justamente en las instituciones educativas y en las universidades, pues ha producido un enganchamiento de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de todas estas políticas educativas que yo siempre veo, que es justamente estos procesos de alfabetización, de castellanización en las escuelas, ¿no? Aquí se niegan todos los lenguajes que se ven como inferiores, ¿no? Ni siquiera los llamamos lenguas, no los llamamos dialectos. Yo recuerdo que cuando era más joven, había un compañero indígena que quería aspirar a un posgrado en la UNAM y a él le pedían justamente como requisito que supiera hablar al menos 2 lenguas extranjeras. En ese momento recuerdo que las lenguas indígenas no eran consideradas como lenguas extranjeras. Entonces esto nos está hablando de esta negación justamente de esta otra visión, de otras epistemes que nacen en los pueblos originarios y que no son validadas por esta visión del conocimiento europeo. Entonces estamos hablando de que nuestra constitución subjetiva, nuestra manera de pensar, pues está totalmente colonializada de los pies hasta el corazón, ¿no? Entonces, en la educación, pues ha habido ejemplos muy atinados, lo que se está haciendo en Bolivia, ¿no? Con la construcción de las universidades bolivianas, por ejemplo, donde la pretensión justamente era descolonizar la educación, y los primeros en ponerse en contra, que no estuvieron de acuerdo con este proyecto, fueron los mismos docentes. Había un secretario de educación indígena en ese momento y él también se opuso justamente a este proyecto. Parece que los únicos que apoyaban la descolonización de la educación en Bolivia eran los maestros rurales. Entonces, es algo difícil de comprender, difícil, es un proyecto pues demasiado ambicioso el querer llevar la descolonialidad a la educación, pero pues lo tenemos que justamente empezar como a construir, ¿no? Hemos, sí, ciertamente sido colonizados por más de 5 siglos y hemos validado todos nuestros conocimientos pues desde la ciencia dura, ¿no? Hemos negado otras cosmovisiones simbólicas, otras maneras de ver y de pensar el conocimiento, y pues en ese sentido es lo que tenemos que empezar a hacer, a deconstruir esta epistemología que nos han como vendido y que nos han establecido como universal. La que sigue, por favor. Bueno, en esta misma visión de proyecto civilizatorio hay que entender que también pues ha manejado, ha estructurado un locus privilegiado de acción educativa. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, es que crea su propio lenguaje, su propio ritual y reconoce sus propios saberes que han sido seleccionados culturalmente mediante lo que podemos identificar como contenidos curriculares, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es diseñar determinados conocimientos, determinadas creencias, determinados valores que se promuevan, y en este sentido, pues se niegan todos los demás saberes que no puedan como de alguna manera seguir sustentando este proyecto civilizatorio, ¿no? Entonces, no hay entrada para los grupos subalternos, no hay entrada para los indígenas, no hay entrada para el conocimiento campesino, para los afrodescendientes, para las mujeres, ¿no? Entonces, el desafío justamente radica en abrir la escuela primero y en generar una ruptura educativa que permita la entrada de todos estos saberes que han sido negados de manera oficial, ¿no? E invisibilizados, ¿no?
Entonces, la educación formal, además de rechazar y de negar toda esta posibilidad de ingreso de estos saberes, de estas creencias y de estos valores constituidos que provienen de otras visiones, pues nos ha prácticamente oficializado los conocimientos, ha privilegiado los conocimientos, decide qué se pone, qué no, y en términos extremos, pues excluye definitivamente la posibilidad de que estos conocimientos puedan aparecer en un plan de estudios, en una currícula oficial, ¿no? Entonces, lo máximo que se ha aspirado en los proyectos educativos es a desarrollar educandos inteligentes, ¿no? Entonces, desgraciadamente no se ha posibilitado, no se ha hecho un ejercicio real de no solo crear un educando inteligente y hábil, sino un educando con ética, ¿no? Y con un compromiso serio sobre la justicia, ¿no? Que a mí me parece que es importantísimo hacerlo, sobre todo en este momento histórico en donde este modelo civilizatorio pues ya está en decadencia, está en crisis, ¿no? Y podemos dejar de, incluso nosotros como docentes, de formarnos en esta visión occidental, en donde tomamos como referente a muchos de los pedagogos que incluso están negando toda esta visión que nos puede aportar, ¿no? Eh, yo lo digo así, Rousseau, por ejemplo, que es uno de los pedagogos mayormente reconocidos a nivel mundial, bueno, en el Emilio básicamente él nos decía que el educando perfecto era el huérfano, el desarraigado, el que no tenía un vínculo familiar, ¿no? Y pareciera que toda la estructura educativa actual lo que busca justamente es tener muchos Emilios a los que les pueda vaciar determinados conocimientos que puedan seguir patentando esta visión, ¿no? Entonces, en la educación indígena, en la educación comunitaria, es distinto. Hay una educación que ya parte de la comunidad, hay una estructura cultural que el alumno trae y eso pues no se toma en cuenta, ¿no? Entonces hay que dar un vuelco pues a esta geografía del razonamiento moderno, ¿no? Y a tomarnos esto como una cuestión seria, ¿no? Primero entender toda esta matriz colonial que ha permeado todas las estructuras sociales, específicamente la educación, y pues tenemos que empezar a crear a partir del entendimiento de su funcionamiento, pues una transformación, ¿no? Que nos permita plantear nuevas posibilidades otras de educar. La que sigue, por favor. Y cuando vemos esta matriz colonial, de la que sabemos que todavía poseemos estos rastros de huellas coloniales, como las que les acabo de platicar y que las seguimos reproduciendo a nivel educativo, pues justamente se da a través de esta transferencia socioeducativa de valores occidentales, ¿no? Que se dan al resto de todo el mundo, de manera que pues todo el tiempo en la educación se esté reoccidentalizando al sujeto, ¿no? Y se empieza a crear un círculo vicioso donde los diseños educativos, donde se valida ahorita con la pandemia el empleo de tecnologías de punta, que están más orientados a reinventar la socialización de los valores occidentales, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos pensando incluso, habría que cuestionarse eso en esta práctica, cómo estamos pensando incluso el concepto de estudio? Estamos pensando en el sujeto como un sujeto desprendido que solo es observador de algo que se estudia, ¿no? Sin embargo, no hacemos, no nos cuestionamos para qué estudiar, para quién, cuándo, dónde, ¿no? Y yo creo que estas preguntas son rectoras para entender este desprendimiento de la geografía del razonamiento y empezar a reflexionar sobre nuestra propia existencia en este patrón, ¿no? Colonial de poder. Y a forma de ver, es una urgencia que necesitamos trabajar, el desprendernos de este patrón de colonialidad que aún tenemos inmerso y que pedagógicamente tenemos que hacer que los estudiantes comprendan y vean, tomen conciencia de toda esta colonialidad de poder que se encuentra en su cotidianidad, que se encuentra en sus procesos de
educación, de enseñanza en sus cuerpos. Y yo pienso que eso es el paso fundamental para hablar de un proyecto descolonial de educación. De otra manera, seguiremos sujetos a esta visión de la idea moderna, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, la principal responsabilidad educativa que tenemos ahora, si queremos plantear un proyecto de educación descolonial, pues es justamente empezar de nuestras trincheras a descolonizar a nuestros propios estudiantes. Como ya lo dije, a que aprendan, a que se entiendan en esta colonialidad de poder y a la par de ese entendimiento empezar a construir este proyecto alterno, desde a lo mejor desde las secretarías de educación, que vaya más allá de abogar por un cambio urgente en la totalidad de la educación desde el preescolar hasta la universidad. Creo que muchos de los que estamos inmersos en esta lucha pues hemos abogado justamente por eso, ¿no? Pero se tiene que pensar en un proyecto que sea factible, que sea que permita que los alumnos se cuestionen, pero que a la vez nosotros trabajemos en estructurar un proyecto. Puede que sea aceptado, puede que no lo sea, porque seamos muy honestos, la teoría descolonial, bueno, nunca ha sido muy aceptada por el Estado, ¿no? Sin embargo, pues habría que plantearlo, habría que trabajarlo, ¿no? Y para ello, pues tenemos que empezar con esta actitud de sospecha, ¿no? Donde tengamos que entender al proceso educativo desde las leyes estatales de educación, desde sus planes de estudio, desde sus currículos, desde sus procesos de evaluación. Y pues este ejercicio, esta actitud de sospecha que tenemos que empezar los que estamos dentro de los espacios educativos, pues tienen que contribuir justamente a esta actitud que nos invita la autora Catherine Walsh, que es justamente agrietar al sistema desde dentro, ¿no? Y sembrar flores que puedan crecer dentro de las grietas de cemento del sistema. Creo que esta es una de las apuestas más grandes. Muchos nos cuestionamos si realmente con las estructuras educativas podemos plantear estas otras visiones. Yo pienso que sí, que efectivamente podemos ir agrietando estas estructuras sistémicas y empezar a sembrar posibilidades. La que sigue, por favor. Y esta tarea efectivamente hoy por hoy pues es una tarea de los educandos, tanto en el marco institucional existente como en la creación de instituciones que permitan capacitar a los estudiantes, como lo digo, en la comprensión de esta colonialidad y en este desprendimiento de entender la educación medida a través de este ideal de desarrollo, de este ideal de progreso, de este ideal de éxito personal. Entonces, lo que necesita la educación hoy por hoy en México, no solo en México, sino en Estados Unidos, en África, en China, es una educación que tome conciencia, ¿no? Que justamente toda esta visión de desarrollo, de competencia, de progreso, de éxito personal, sobre todo estas cuestiones con las que educamos, pues tienen como consecuencia otras cuestiones más profundas, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacerles entender a nuestros alumnos. Pensar en la educación desde la competencia, desde el éxito, genera desigualdad, genera explotación, genera desegregación, genera racismo, ¿no? Entonces, a partir de esta visión, de este entendimiento, pues podemos empezar a crear momentos de transformación, ¿no? De realmente motivar a nuestros alumnos, de realmente motivarnos a nosotros mismos para entender qué está sucediendo, ¿no? Y estos sujetos, pues, críticos, sí pueden darse en las escuelas. Entonces, la apuesta por la educación descolonial, justamente ya en un nivel de estructura educativa, sería eso, ¿no? Apostar justamente por esta lectura crítica de la realidad que cuestione las políticas públicas internacionales, nacionales y locales de la educación y toda esta manera de distribución geopolítica del conocimiento que solo se valida desde Estados Unidos o desde Europa,
y empezar a cuestionar pues estas visiones eurocéntricas desde las visiones que tenemos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, las visiones de la educación indígena, ¿no? Tenemos que cuestionar la enseñanza también de todas las ramas, ¿no? La enseñanza de la historia, cómo estamos enseñando historia, cómo estamos enseñando geografía, cómo estamos enseñando matemáticas, literatura, lenguaje, ¿no? Entonces creo que se tiene que hacer no solo en una cuestión de autocuestionamiento crítico de la administración escolar o del currículo o del lugar del docente, ¿no? Creo que tenemos que empezar pues a pensar para qué se educa, por qué se educa y pues tomar justamente esta constitución de sujetos que tenemos a nuestro cargo para formarlos y a través de eso pues empezar a plantear cosas que nos permitan pues volver al origen, ¿no? Volver a este locus de enunciación, a esta racionalidad propia que va pues sí en parte en el aula, pero que trasciende más allá del espacio áulico, ¿no? Y que implica justamente rescatar estas filosofías, que implica rescatar estos saberes, estos conocimientos que se enuncian desde lo propio, ¿no? Entonces, justamente esta educación a la que está apostando la educación descolonial, pues es a retomar toda esta herencia significativa que rompa de alguna manera con esta visión grecorromana de la Europa occidental y que rescate toda la cuestión de los pueblos originarios, que enseñemos, por ejemplo, la historia de los mayas, la historia de los aztecas, de los incas, pero que no la enseñemos en un plano, por ejemplo, ya más encaminado a historia cultural, no, que realmente enseñemos la profundidad y los conocimientos que existieron en esas civilizaciones antes de que estuviera el proceso de la colonia, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar a pensar todas estas cosas, empezar a quebrar todas esas estructuras y lo podemos hacer en nuestra práctica docente, llámese currículum oculto, llámese libertad de cátedra, creo que podemos empezar a replantearnos esta nueva manera de educar. La que sigue, por favor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, no enseñar desde una mirada ontológica, sino epistemológica, ¿no? Y eso es todo a lo que me refiero, ¿no? No referirnos solo a contenidos curriculares que de manera independiente, sino regresar a este locus de enunciación, ¿no? Este locus de enunciación que es justamente importante en la definición de los contenidos, ¿no? Cómo estamos enseñando a nuestros alumnos que vienen, por ejemplo, de comunidades indígenas, que tienen un locus de enunciación totalmente distinto. Ya no es homogeneizar la educación, es realmente aprender a pensar qué es lo que queremos, no pensar que queremos cambiar a nuestros estudiantes, o sea, no hacerlos homogéneos, ¿no? Sino realmente qué es lo que podemos conservar de ellos y debemos conservar de ellos en ánimos justamente de empezar a crear estos espacios, a tomar en cuenta, a visibilizar estos conocimientos que nuestros alumnos tienen para empezar a construir este proceso nuevo de educación y podemos encontrar propuestas tales como las del buen vivir, algunos de educación autónoma, que son cosas que voy a profundizar en la próxima, la próxima sesión de este webinar, que justamente pues rompen de manera crítica con toda esta configuración de educación que hemos venido arrastrando, ¿no? Entonces, creo que podemos encontrar cosas importantes en estas prácticas educativas que se han alejado, sí, de la visión del Estado, porque obviamente siempre han sido marginadas, pero de las cuales podemos aprender bastante, ¿no? Entonces, el rol de pensar justamente en la educación descolonial, pues es este desprendimiento, ¿no? Este desprendimiento de la visión europea y empezar a retomar la cuestión de los pueblos originarios, de la diversidad, ¿no? Que debe de existir. La educación descolonial debe de apostar justamente por esta pluriversalidad, ¿no? Que pues se fundamenta, se puede encontrar en los clamatanis, en los aumantes, en los sabios, en los grupos étnicos, ¿no? Entonces podemos traer a la discusión justamente esta educación para poder entenderla
y para poder conocerla, ¿no? Darnos la oportunidad de conocerla. La que sigue, por favor. Bueno, algunas características que tiene la apuesta de la educación descolonial es que debe ser una educación que desafíe este monólogo de razón moderna occidental colonial y el mito racista de la modernidad, ¿no? Este desprendimiento de la imagen de esta totalidad que nos hace creer que no hay otra salida que no sea la que ofrece la modernidad, ¿no? Tenemos que desprendernos de esta visión, de tener la confianza de que se puede pensar en otro mundo posible, que podemos pensarnos en lo diverso, ¿no? Entonces, esta educación pues debe desprenderse de este chaleco de fuerzas, de este marco categorial eurocéntrico que nos permite naturalizar esta visión, esta colonialidad del saber y que justifica justamente esta retórica de la modernidad y del progreso, ¿no? Debe de ser una educación que promueva prácticas insurgentes, ¿no? De resistir, existir y revivir, que se trata de reconstruir justamente este imaginario, esta identidad, desde este otro horizonte civilizatorio, ¿no? Entonces, es un esfuerzo sistemático de poner en cuestión los presupuestos epistemológicos, los presupuestos filosóficos, sociales, culturales, sobre los cuales se asienta la educación oficial, ¿no? Y que se encuentra afirmada en este patrón de dominación neocolonial que anula, oculta, invisibiliza estas construcciones socioculturales, ¿no? Una educación que también visibilice la geopolítica del saber, la teleología identitaria existencial de la diferencia colonial, ¿no? Una descolonización de la educación presupone un combate que debe de conducir a la emancipación de las cadenas mentales, ¿no? Que atan a esta educación, a esta escuela, a esta pedagogía, a una cultura y un modelo civilizatorio que, como ya lo dije, pues se encuentra en crisis. Y pues se tiene que hacer esta visión de la emancipación, ¿no? De velar estas prácticas, estas creencias, estos conocimientos y llevar a cuestionarse qué es lo que está sucediendo en estos espacios, ¿no? Una educación que configura el análisis crítico, el cuestionamiento, la acción social transformadora, la insurgencia y la intervención de los campos de poder, saber, ser y vivir. Y por último, que animen y asuman pues justamente este ejercicio permanente de desaprender, ¿no? De aquellos conocimientos, de aquellos valores, de aquellas creencias, tradiciones y prejuicios que pues se han consolidado como verdaderos y únicos en toda esta visión del conocimiento. Entonces esto requiere un esfuerzo serio y riguroso, sobre todo porque tenemos una herencia de ya más de 500 años, ¿no? De la cual pues, nos hemos alimentado, hemos nutrido todos nuestros ámbitos de existencia, ¿no? Y por supuesto, pues la educación ha sido un ámbito permeado de esta visión, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, también es una educación que debe generar grietas, desprendimientos, nuevos enganchamientos desde lo propio, una educación que provoque aprendizajes, una educación que aclare y no plante dogmas o doctrinas que se siembren semillas para que puedan germinar de ellas otros conocimientos que son igualmente válidos a los saberes establecidos, una educación que se configure de diversas formas de accionar y de escuchar, estar, hacer, mirar, pensar, sentir, ser y teorizarse en esta visión descolonial, ¿no? No solo de manera individual, sino debe de ser una educación que se dé desde, por y para el colectivo, ¿no? Entonces tenemos que cuestionarnos pues todos estos procesos colonizadores y empezarnos a preguntar pues quiénes somos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quién está autorizado para producir el conocimiento? ¿Bajo qué criterios de validez se produce este conocimiento, ¿no? Entonces todas estas preguntas pues nos van a hacer comprender nuestra propia historia y nos van a empezar a hacer que podamos separarnos un poquito de este aprendizaje que hemos llevado hasta ahora, ¿no? De esta única visión y desaprender de una manera crítica, ¿no? Para cuestionar. La que sigue, por favor.
Y bueno, entonces para Ramón Grossfogel, la descolonialidad se define como la descolonización de todas las jerarquías de dominación de esta civilización y la refundación, es decir, la creación de una nueva civilización más justa, más igualitaria, que se sobreponga al proyecto civilizatorio en el que nos encontramos. Pero la descolonialidad es una opción en educación que no está inmersa solamente dentro de una perspectiva académica o de estudios, ¿no? Justamente su valor radica, como lo dije al principio, pues en la experiencia, ¿no? Y en la posibilidad de este desprendimiento y de esta apertura que se puede ir construyendo en las prácticas educativas, desde los alumnos hasta los docentes, hasta el mismo sistema educativo que tiene que desaprender, ¿no? En ese sentido es necesario pues cuestionar este antropocentrismo, ¿no? En el que nos hemos constituido como intelectuales, como maestros, como directivos, ¿no? Que reproduce pues ciertos estereotipos, ¿no? De educación. Entonces tenemos que empezar a pensar en una educación liberadora, en todo el sentido amplio de la palabra. La que sigue, por favor. Y para ello, pues tenemos que desprendernos de este miedo de pensar lo propio, ¿no? Y justamente este miedo, pues se ve fundamentado en que siempre esperamos tener como referente, pues a la visión del conocimiento europeo, la visión del conocimiento estadounidense, ¿no? Tenemos que desprendernos de este miedo de trascender a la creación de categorías que nazcan desde lo propio, que posibiliten el pensamiento de una educación descolonial. Y esto es urgente, justamente porque nosotros tenemos que darle esta fundamentación categorial para que se pueda ser pensada en todos los niveles. Y no es tarea fácil, hay que trabajar mucho, ¿no? En este caso, la filosofía tiene un papel importante en la creación de esas categorías que se produzcan desde lo propio y que puedan fundamentar los proyectos pedagógicos. De otra manera, pues seguiremos como reproduciendo esta visión y seguiremos siendo sucursaleros de un pensamiento que no es el nuestro, como lo diría el doctor Enrique Dussel. La que sigue, por favor. Entonces tenemos que apostar por una educación que se dé desde la desobediencia epistémica, que es de este desprendimiento epistémico de Europa y dar este vuelco a pensar una continuidad de proyectos educativos desde otra mentalidad, que no sea únicamente la del éxito personal y la del desarrollo, sino realmente una educación que resignifique, que ponga a todas estas visiones epistémicas que han sido marginadas, invisibilizadas, que las ponga en un plano en el que se puedan dar a conocer, que se respeten y que se puedan realmente pues construir en este equilibrio de la pluriversidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues la educación descolonizadora pues es una tarea permanente, como ya lo dije, porque nunca somos completamente descolonizados, ¿no? Es un ejercicio que tiene que ser constante en nuestra transformación intercultural profunda. Se trata justamente de replantearnos un esquema mental por otro, un modelo educativo por otro, y reemplazar una actitud pues distinta, donde se pueda entender la lógica económica, política de otra manera, y la educación como una visión integral, holística, creativa, que no puede ser solo llevada por los sujetos subalternos o por los docentes o por los estudiantes, sino en conjunto, ¿no? Realmente para construir pues un pensamiento decolonizador abierto, ¿no?
Entonces, justamente, pues no es una apuesta sencilla, como ya lo dije, y debe de configurarse pues a todos niveles, ¿no? En una institución educativa, pero pues también se tiene que construir en los barrios, se tiene que construir en las comunidades, en los hogares, en las calles, en los movimientos, en las organizaciones, ¿no? Entonces, la educación descolonial no tiene que ser vista también como una utopía, ¿no? Más bien hay que retomar este concepto de autor Emanuel Wallenstein, donde me invita a pensar la utopística, ¿no? Que es justamente esta evaluación seria, realista y profunda de las mejores alternativas, propuestas creativas, originales, novedosas y factibles, ¿no? Que realmente nos puedan aportar. Precisamente en este ámbito, pues se inscriben las educaciones decoloniales, ¿no? Entonces debemos de apostar justamente por esta visión, conocerla, profundizar en ella como docentes, como directivos, saber que existe, ¿no? Por mucho tiempo ha sido invisibilizada, por mucho tiempo ha sido marginada por las estructuras de poder y es momento de traerla al debate, al momento de traerla a la comprensión y de empezar a enunciarlo en los diferentes espacios y por supuesto en el espacio educativo hay una necesidad tremenda de traerlo porque estamos hablando de que tenemos que empezar a crear una educación otra que no solo permita crear sujetos críticos, reflexivos, sino sujetos éticos, ¿no? En esta apuesta de que esta civilización pues ya está en crisis, ¿no? Y probablemente el día de mañana no va a haber otra civilización, no va a haber otra continuidad del proyecto de la modernidad. Vamos a tener que pensar en otra manera de vivir y dentro de esto pues tenemos que empezar a pensar en el proyecto educativo que se tiene que construir, ¿no? Que se tiene que desprender de esta visión epistemolocéntrica que nos pues ha hecho andar en un círculo vicioso y por esta razón pues yo los invito a que reflexionemos sobre esta opción y empezar a pensar pues no en esta modalidad de pensamiento único y universal, sino en otras posibilidades de educar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues eso es algo que voy a platicar en el siguiente webinar y esta sería mi intervención por el día de hoy y espero pues sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, Karina, por la vasta, amplia, completa presentación que nos has hecho sobre el pensamiento descolonial y cómo se vincula a la educación. En verdad, muy completa. Y en verdad creo que has tocado varios puntos relevantes. Eh, Entre ellos, yo creo que habría que destacar que justamente lo descolonial es también un proceso de concientización, un poco para vincularnos con Paulo Freire, ¿no? Es un proceso práctico, es un proceso que se consigue cotidianamente en las prácticas, en las luchas, en las resistencias, ¿no? Y me parece que es un proyecto que debe de ponerse atención hacia un proyecto de educación, ¿no? En una nueva, en un nuevo momento que queremos en México, ¿no? No, si queremos precisamente transformar varios vicios que tenemos ya sistémicos en las estructuras del país, en el Estado, bueno, justamente tenemos que pensar también en esa otra educación que permita construir esas personas, un poco como la cita que ponías de Freire, ¿no? La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a hacer ese mundo, ¿no? Entonces me parece que de ahí la importancia de tomar con seriedad la propuesta de la educación descolonial, ¿no? Y sobre todo también adentrarse como este tipo de como en estos espacios que estamos ofreciendo para los docentes y para el público en general, adentrarse, ¿no? De forma seria esto y no pensar que es simplemente un asunto de
un pensamiento antieuropeo como tal, ¿no? O sea, sino que hay todo un trasfondo desde el cual se parte para poder ir definiendo y delimitando la problemática del pensamiento descolonial, ¿no? Porque también defenderlo, ¿no? De alguna forma tú señalabas al principio de la participación este concepto de eurocentrismo. Y ese es un concepto elemental que se debe de entender para entonces poder entender la propuesta descolonial, ¿no? Si no se entiende qué es eurocentrismo, que tú lo definiste muy bien en tu presentación, pues prácticamente se va a tener una concepción muy a la ligera, muy superficial de lo que es el pensamiento descolonial. Entonces me parece que esto es este diálogo, esta plática que nos has ofrecido y que va a continuar en una segunda parte el próximo jueves, es una invitación para que se adentren en ese tipo de propuestas que realmente rompen un poco o un mucho con el esquema tradicional de la educación, ¿no? Porque justamente me parece que estamos en momentos en los cuales tenemos que pensar no solamente que esa otra economía, esa otra política que necesitamos para poder sobrevivir como comunidad, sino también esa otra educación, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Es fundamental y creo que la propuesta descolonial en la educación ofrece muchos elementos, ¿no? Muchos de los cuales evidentemente o tuvimos más bien la oportunidad de escuchar en tu presentación, ¿no? Así es que te agradezco mucho la participación, yo la disfruté mucho, yo creo que todos los que la están viendo y la van a seguir y la van a ver después en las redes, pues la van a disfrutar. Y hay algunos comentarios que nos han hecho llegar. Eh, trataré de eh, indicártelos para que tú puedas dar algunas respuestas. La compañera Yasmani López pregunta, ¿cuáles serían las características distintivas de un método descolonial en la educación? ¿Quieres que te lea una serie de preguntas y dar respuestas o vamos una por una? Sí, ¿Sí? ¿Una serie? sí. Ok. Esa fue pregunta de la compañera Yasmani López. Ernesto de Jesús nos pregunta, ¿la educación de de la liberación busca romper con los esquemas principales del eurocentrismo? Esa es otra pregunta. Eh, una que me parece interesante es de Armando Verdín, quien pregunta si le quitamos a las teorías descoloniales o a la crítica de la modernidad categorías occidentales, ¿qué queda? ¿No? Eh, bueno, si quieres empezamos, hay otras que están surgiendo, pero si Sí, quieres podemos contesto comenzar esas con esas primero. tres. Ajá. Justo. Bueno, a la primera pregunta de cuáles son las características de un método descolonial de educación. Bueno, pues hay muchas perspectivas que están trabajando justamente este método. Lo que hay que entender es que la educación descolonial, la propuesta pedagógica de la descolonialidad como tal, aún se está trabajando. Realmente podemos empezar a partir pues de esta visión crítica que yo enunciaba de primero hacer que los alumnos entiendan, ¿no? Justamente toda esta visión histórica que nos ha tocado vivir, donde podemos enunciar la descolonialidad. Y otra de las cosas que me parece también importante cuando hablamos pues de un método, pues es esto de la cuestión de locus de enunciación que debemos de tomar muy en cuenta cuando se habla de la construcción de un método, de una pedagogía descolonial. O sea, entender que no podemos homogenizar la educación, sino que tenemos que construirnos desde estos espacios de referencias culturales específicas y que no podemos hablar de un método como tal de descolonialidad, porque la descolonialidad se piensa en muchos espacios. Hacer un método de descolonialidad, por ejemplo, para una educación de pueblos indígenas, no puede ser igual que un método descolonial de educación para, por ejemplo, educación barrial o educación para niños de la calle, ¿no? Entonces,
realmente esto de un método como tal sería incluso hasta un poco contradictorio, ¿no? Porque es lo que la descolonialidad ha criticado fuertemente, pues es esta visión rígida de método, ¿no? Científico, del ABC, de la visión mecanicista, lineal de la educación, ¿no? Entonces, más bien, no habría que pensarlo como un método, sino habría que pensarlo como una construcción, pues sí, epistémica, que parte de subjetividades muy específicas y que por eso no puede poseer esta linealidad de método. Entonces, pues yo creo que es parte de este ejercicio descolonial que tenemos que hacer como docentes, que tenemos que hacer como investigadores, porque sí es muy importante cuando nosotros entramos en este ejercicio de la descolonialidad, en lo particular yo te lo puedo decir, hay momentos en donde te das cuenta que estás pensando la educación descolonial desde categorías occidentales, como lo dice el compañero que pregunta, bueno, si nos quitamos las categorías descoloniales, que bueno, las categorías occidentales, ¿qué quedan, no? Entonces, aquí hay que decirlo, la descolonialidad no es una propuesta que dice hay que tirar toda la visión occidental a la basura. No. Aquí lo que hay que hacer es una lectura crítica, una lectura descolonial de los autores de Occidente y ver qué nos sirve de esas visiones, de esas perspectivas y traerlas al debate, traerlas a la construcción y ver que definitivamente no nos sirve. Entonces yo creo que eso es algo que hay muy importante de decirlo, porque de repente es algo que sataniza de repente al pensamiento descolonial que dice, bueno, la propuesta descolonial lo que dice es que nos divorciemos totalmente de la visión occidental y desde dónde empezar a crear categorías, ¿no? No, más bien es plantear esta lectura crítica de estos autores, de estas perspectivas, de estas posibilidades y empezar a pensar lo propio desde ahí, ¿no? Ver qué es de nuestra utilidad y empezar a construir lo propio. Realmente creo que el ejercicio se encuentra en eso, en empezar a perder este miedo del que yo les hablaba, este miedo a pensar lo propio con nuestra propia construcción categórica y no es cosa fácil, no es cosa fácil porque estamos acostumbrados no a tener lecturas críticas de los autores europeos, estamos acostumbrados a traer a nuestra construcción teórica, a nuestra construcción pedagógica, pues todos esos autores como si fueran intocables, inamovibles, ¿no? Y sus teorías, pues las traemos a colación así, ¿no? Sin una visión crítica y sin una lectura desde nuestra realidad, que yo creo que es lo más importante para poder como hacer esta construcción, ¿no? Entonces, espero pues haberles respondido. Me faltaba una, ¿cuál era me la repites? Una segunda, creo. Se me fue esa. ¿La segunda o la tercera? La segunda, La porque me salté. segunda. Ah, esa, ya la contestaste. Fue la del compañero Armando Verdín. Si le quitamos a las teorías descoloniales o a la crítica de la modernidad categorías occidentales, ¿qué queda? Esa ya respondiste. Luego, el compañero Yasmani López, quien también preguntó por la metodología, no, perdón, ya. El compañero Yasmani López preguntó por las características distintivas de un método descolonial en la educación. Ya también respondiste. Y el compañero Ernesto de Jesús pregunta, ¿la educación de la liberación busca romper los esquemas principales del eurocentrismo? Esa creo que es la que te hace falta, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la educación de la liberación, pues como proyecto sí busca romper con todos estos esquemas eurocéntricos, desde precisamente esta lectura descolonial de los autores y todas estas prácticas educativas que tienen que empezar a ser construidas desde esta visión de liberación.
que creo que es importante, ¿no? La propuesta de la descolonialidad, como lo dije, nace obviamente por grupos marginados, por todos los negados, por todos los excluidos, y lo que ha hecho el proyecto moderno es negar en términos de reproducción epistémica y de reproducción de la vida ese conocimiento. Entonces, la educación de la liberación justamente pretende no solo romper con esta visión eurocéntrica, sino lo que pretende es que se pueda posibilitar un proyecto liberador que permita reproducir la vida de estas comunidades que por mucho tiempo han sido negadas. Entonces, por supuesto que hay aportes tremendos, ¿no? En los que encontramos, por ejemplo, en la filosofía de la liberación. Yo creo que nos dan justamente los sustentos. El doctor Enrique Dussel ha sido uno de los autores de la descolonialidad más fuerte porque ha permitido justamente desde su filosofía, pues, toda esta fundamentación teórica epistemológica que le ha dado vida a este proyecto descolonial, ¿no? Entonces creo que sí es importante justamente decirlo, la educación de la liberación sí busca romper con este eurocentrismo, pero no solo eso, o sea, busca que trascendamos a esta educación liberadora, pero a esta educación que apueste por la vida y que apueste por visibilizar estos conocimientos que por mucho tiempo han sido negados, que por mucho tiempo han sido marginados y quitados de la historia europea, ¿no? Entonces, más bien, la lucha de esta educación, pues, es que traigamos a colación, al debate, qué es lo que se está trabajando como educación, incluso posibilidades liberadoras, ¿no? En un ejemplo claro, es algo que voy a profundizar la próxima sesión del webinar, en cuestiones de ecología, por ejemplo, las posibilidades de la educación liberadora que se construye en los pueblos originarios e indígenas es única y está totalmente desprendida de esta visión europea, porque el constructo de las comunidades indígenas originarias, pues parte desde la comunidad, ¿no? No desde esta idea del individualismo, no desde esta idea de la dualidad, ¿no? Como lo decíamos, de ver la ciencia como desprendida, ¿no? Entonces, la educación liberadora efectivamente rompe con esta visión eurocéntrica, pero posibilita otros planos para pensar la educación a todos niveles, ¿no? Y también empezar a reflexionar esto que yo puntualicé mucho, ¿no? El proyecto educativo de una civilización, ¿no? Que es justamente la modernización moderna, ¿no? Y no solo ver el proyecto, y creo que el doctor Dussel es muy claro en ese sentido también, no solo ver a esta educación como una educación, por ejemplo, que está respondiendo a un proyecto capitalista, ¿no? No, cuando, en donde centramos que el problema real, como lo hizo el socialismo del siglo XX, el problema real era las estructuras económicas, ¿no? Y una vez que resolviéramos el problema de las estructuras económicas, todo lo demás, incluida la educación, se iba a arreglar por añadidura. Eso no pasó. Entonces, lo que evidencia justamente toda esta estructura de la filosofía de la liberación es decir, es que el problema no solo es económico, es un problema civilizatorio. Entonces, en ese sentido, no solo es romper con este proyecto civilizatorio europeo, sino empezar a pensar otro proyecto civilizatorio que posibilite otras formas de ver la educación, pero no solo eso, que posibilite la vida a todos niveles. Entonces, yo creo que eso es lo más enriquecedor cuando se está hablando de una educación liberadora. Claro, y un poco para seguir tu argumento que estás comentando, Karina, también hay la importancia de hablar de desprendernos finalmente del colonialismo interno, que eso es también una de las causas por las cuales la tercera transformación fracasó. O sea, al fin, como tú decías, no solamente es un asunto de estructura económica, ¿no? De estructura jurídico-legal, ¿no? Que les gusta mucho a los abogados hablar del el andamiaje jurídico del Estado, ¿no? Tampoco es un asunto propiamente de estructuras políticas, sino el problema es más profundo, es un problema de la conciencia. Entonces, una cuarta transformación que no apueste justamente, como se ha dicho, a la revolución de las conciencias, es una transformación que va a fracasar nuevamente, ¿no? De ahí la importancia de también
luchar contra este colonialismo interno, ¿no? Que es justamente yo creo que el reto de lo que se puede denominar o lo que se autodenomina como cuarta transformación, ¿no? El colonialismo interno es importantísimo, ¿no? De allí que también algunas otras posiciones han vinculado, me parece, con suficientes argumentos y de forma muy bien justificada la importancia también de incluir a Pablo González Casanova dentro de la discusión que se ha generado ampliamente sobre el proyecto descolonial, ¿no? Y ahí me parece que puede haber una perfecta articulación entre los teóricos clásicos del pensamiento descolonial, como lo has tú expuesto, Aníbal Quijano, Walter Miñolo, Enrique Dussel, de forma principal, estas tres torres, con Pablo González Casanova, ¿no? Son perfectamente compatibles y yo creo que sí, eh, estos teóricos o estas tres torres, ¿no? Junto con Nelson Maldonado, Ramón Gros Fuguel, el mismo Juan José Bautista, que lo extrañamos, eh, si bien ellos colocaron en el centro del debate el pensamiento y el proyecto descolonial, la importancia de pensar en una descolonización de la conciencia, ¿no? Me parece que con Pablo González Casanova se tiene el reto de romper con el colonialismo interno, ¿no? Que es justamente lo que hasta ahora no hemos podido romper y que es precisamente la cuarta transformación tiene que tener claridad en esto, ¿no? Pero bueno, esos serán, yo creo, otros Claro, temas más de corte ideológico, por pero supuesto, cercanos justamente a la descolonización, o sea, cercanos claro. justamente a la descolonización, ¿no? Karina, por favor. Yo creo que aquí el tema también en ánimos, por ejemplo, como yo llevé mi presentación, eh, en concientizar, ¿no? Porque sé que el webinar, que muchos lo están viendo precisamente son personas que han trabajado toda su vida en educación. Y el tema de la conciencia creo que es muy importante porque es lo que tenemos que generar desde estos espacios. Más que contener un andamiaje teórico y exponerlo, es justamente que se acerque a los docentes, a los que no han podido como tener contacto con esta teoría descolonial y entender que existe y que hay que hacer un desprendimiento justamente a través de la conciencia, de decir, bueno, hay otra manera de hacer las cosas y hay otra manera de educar. Por eso yo apuesto por decirlo, es un ejercicio que se tiene que hacer y principalmente tiene que ser en los docentes, porque las estructuras, sabemos, educativas, pues están muy definidas, ¿no? Responden a lógicas, determinadas, ¿no? Lógicas que pues ni siquiera responden a estructuras nacionales, ¿no? Responden a una estructura externa, en este caso a políticas públicas internacionales, políticas educativas internacionales que determinan la manera en la que se tienen que educar a los sujetos, ¿no? Entonces, el tema de la conciencia es importante porque nosotros tenemos que hacer una deconstrucción de cómo estamos enseñando, desde dónde estamos enseñando y para qué estamos enseñando. Y eso es un ejercicio que tiene que ser llevado y pensado por los docentes, ¿no? O sea, todos tenemos que contribuir en esta transformación. Tú bien dices, yo creo que la educación es un pilar fundamental en esta transformación porque tenemos que empezar a pensar desde otra lógica distinta. Y eso se dice fácil, pero no es fácil por la cuestión que mencioné, ¿no? O sea, llevamos cargando históricamente esta visión que colonial, que la tenemos en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Incluida la educación, y que también pues tiene que ser una cuestión de autodeconstrucción, ¿no? Y en un ejercicio de los docentes, en un ejercicio de las políticas educativas, en un ejercicio hasta dónde, ¿no? Hay muchas, yo comentaba alguna vez con algunos compañeros docentes, decían, bueno, es que llevar a que el educando sea un sujeto crítico a veces no es posible porque hay determinadas cuestiones que tú tienes que cumplir, ¿no? En las escuelas, ¿no? Y eso te imposibilita que tú puedas como tener tanta apertura. Sin embargo, siento que sí se tiene, se puede hacer, ¿no? Digo, hay un currículum oculto,
hay una libertad de cátedra y creo que desde ahí podemos empezar a incentivar este pensamiento crítico, esta otra visión, ¿no? Que descolonializar la educación significa eso, ¿no? Primero, descolonizarnos a nosotros mismos como docentes, como los que estamos enseñando, y posteriormente empezar a crear posibilidades, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Catherine Walsh justamente por esta razón, porque ella dice, bueno, hay que agrietar desde dentro, ¿no? Desde dentro de estos cimientos, dentro de esta bases sistémicas, agrietar y empezar a sembrar otras formas de educar, ¿no? Y eso es una tarea que se tiene que realizar y que no es fácil por lo que te digo. Yo sé que muchos de los trabajos que tiene a nivel educativo la cuarta transformación, pues están encaminados justamente a buscar esta visión, ¿no? De una educación más crítica, de una educación realmente que apueste por la transformación. Pero tenemos que empezar a construir esto y entender que la educación, pues, no solo es una cosa aparte de las estructuras, vamos. Si no trabajamos un proyecto educativo a la par que vamos trabajando la deconstrucción de las estructuras, va a fracasar. Lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que yo les comentaba, ¿no? Creo que los bolivianos se caracterizan obviamente por esta visión descolonial, tienen mucho más trabajo en educación de lo que tiene México, y lo que ocurrió justo fue eso, ¿no? Hubo muchos dejos de simplemente no llevar el proyecto porque no estuvieron de acuerdo, y no estuvieron de acuerdo las personas que incluso tienen ya esta fundamentación de descolonialidad, ¿no? De lo indígena, no lo aceptaron. Entonces, estamos hablando que hay una conciencia colonial tremenda. O sea, cuando yo digo estamos colonizados de los pies al corazón, ¿no? Incluso en las prácticas inconscientes podemos reflejar justamente todo ese dejo sistémico. O sea, la modernidad ha sido tan quisquillosa en formarnos, ¿no? En esas lógicas que es arduo desprenderse, sin embargo, pues no es imposible. Tiene que ver mucho con este tema de la conciencia y efectivamente traer a estos teóricos desde una lectura docente, por ejemplo. A mí me gustaría que se trabajara eso, ¿no? Más que se quedara, como lo acabas de decir tú, ¿no? Y me parece, ya que estamos en este espacio, me parece importante decirlo, más que Ramón Grossfogel, que Enrique Dussel, que Aníbal Quijano y que todos los grandes teóricos de la decolonialidad sean llevados y se sigan, pues de alguna manera trabajando en términos universitarios, en términos de teoría dura, en los espacios académicos, que puedan ser, pues de alguna manera llevados a estos espacios para que sean socializados y que se conozcan y que los docentes puedan conocer estas otras perspectivas en un lenguaje pues aceptable, en un lenguaje entendible, ¿no? En el que se puedan, pues sí, un poco desprenderse de esta visión abstracta y traerla como a esta práctica educativa para empezar a formar también a los docentes, lo cual a mí me parecería un ejercicio fundamental si queremos empezar a hablar de descolonialidad en la educación, específicamente en este proyecto de la Cuarta Transformación. Claro, Karina, muchas gracias y pues en eso nos esforzamos día a día. Así es que muchas gracias y lo estaremos haciendo continuamente. Esperemos que tengamos más webinars de este tipo, como los que hemos hecho también con los otros temas. Mira, justamente una pregunta muy básica, pero pues las básicas siempre son las más importantes a veces o en ciertos contextos. Justamente como tú decías, ayudar a los docentes y acercarlos a estos temas. La compañera Elix Nebulosa pregunta por algunas referencias bibliográficas que tú puedas sugerir para ahondar en el tema. Pues no especifica bien sobre qué el tema, pero imagino que debe ser sobre decolonialidad y sobre educación descolonial, ¿no? Me imagino que son los dos temas que le interesan. Entonces, si tienes algunas referencias que pudieras compartir, que te Claro. parecen como muy básicas, elementales para adentrarse a estos temas.
Sí, pues a mí me parece que tenemos que empezar por todos estos autores que ya bien se mencionaron, ¿no? O sea, la obra de doctor Enrique Dussel, ¿no? La ética de la liberación. Creo que es importante profundizarla. Todo el trabajo que ha hecho Ramón Grosfoguel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo, ¿no? En educación, específicamente en educación, yo te recomendaría mucho las pedagogías de la reexistencia que están trabajando, pedagogías descoloniales se llama, que está trabajando mucho Catherine Walsh. Y yo rescato mucho justamente a Catherine Walsh porque lo que hace la doctora es como consolidar toda esta visión de todo este constructo descolonial y llevarlo a la pedagogía. Entonces, no, como te lo dijo, no hay mucho trabajo que se haya hecho de específicamente de educación descolonial, porque aún se está construyendo. Hay libros, hay referentes teóricos sobre descolonialidad, pero el tema en específico de educación es un tema que todavía está pues construyéndose. Y quien ha llevado todo este enramaje teórico de la descolonialidad a la pedagogía ha sido Catherine Walsh, y hay unos autores muy interesantes que son colombianos, se llaman Alexander Ortiz Ocaña y Milady Salcedo, y ellos están trabajando, hay un libro que se llama justamente Descolonizar las epistemologías de la educación. Y es un trabajo sumamente interesante porque están llevando todo este marco de la descolonialidad, pero ya a pensar cómo llevarlo en prácticas educativas, cómo empezar a pensar en la visión pedagógica y en el constructo, por ejemplo, curricular de la educación descolonial, lo cual me parece fundamental. Te recomiendo eso como para que empieces a empaparte justamente de este tema si te interesa la educación descolonial. Bien, esa fue la respuesta para el compañero o la compañera Alex Nebulosa, quien había preguntado por esas referencias bibliográficas. También, ciertamente, Nelson Maldonado, tengo conocimiento que en los últimos años se ha dedicado a trabajar justamente este discurso de la colonialidad a la educación. Entonces tengo entendido que él también en los últimos años, en los últimos 5 mínimo, al menos tengo registrado, se ha metido a este tipo de proyectos y de hecho ya de forma también práctica, ¿no? O sea, él interviene en ciertos proyectos educativos, ¿no? Descoloniales. Eh, Bien, hay otras preguntas que nos hacen aquí. Eh, Pregunta el compañero Roberto Abe, ¿y en dónde quedarían los que han sido nacidos y educados dentro del pensamiento colonial? A fin de cuentas, es otra epistemología más. Y así como el que ahora promulga una liberación epistemológica se siente reprimido por lo colonial, de la misma forma que por su contexto no ha crecido en una cosmovisión de los pueblos originarios, ¿qué alternativa tendría en esta nueva visión de lo epistemológico? Pregunta el compañero Roberto Abe. Es un tema sumamente interesante porque una de las cuestiones que se le ha discutido a la visión descolonial es que justamente plantea esta visión desde los pueblos originarios indígenas, ¿no? Y pareciera que los demás quedan como fuera, ¿no? Como lo acaba de preguntar él, bueno, ¿qué pasa con los que han sido como formados de este lado? Entonces, yo creo que una de las propuestas que hay que entender de la descolonialidad es que no es precisamente ver esta visión polarizada. Eso es algo que quiero que quede muy claro. O sea, la descolonialidad por lo que apuesta es que tú puedes ser formado por la visión de una educación convencional y ser capaz de entender una concepción indígena. Los indígenas, los originarios, han vivido un proceso muy difícil
de discriminación, de procesos de violencia tremendos. Y cuesta trabajo de repente que haya apertura a este intercambio de conocimientos. Lo he de decir. Yo he hecho muchas investigaciones a último tiempo en Chiapas y, por ejemplo, los promotores educativos en Chiapas no pueden tan fácilmente contar qué están haciendo en cuestiones de innovación educativa o cómo están educando desde la comunidad. Y hay mucho recelo porque obviamente ha habido mucha violencia para con ellos, ¿no? Entonces es mucho recelo el que guardan de estos conocimientos y sí hay cierta, pues, discriminación a lo mejor de este lado porque hemos provocado históricamente ese dejo, ¿no? Sin embargo, la descolonialidad pues apuesta por esta idea de la pluriversidad, ¿no? O sea, que la educación indígena sea capaz como de hacer esta lectura crítica que yo proponía de la educación formal y poder como llevarla, ¿no? Y que los que estamos formados en la educación convencional podamos también como compartir este conocimiento, poder como llevarlo, ¿no? Entonces la descolonialidad pues apuesta bajo esta lógica, ¿no? Y mucho se enuncia cuando se dice hay que hacer un diálogo de saberes, pero no solo de saberes de los indígenas, de los originarios, ¿no? De saberes de manera que se puedan como encontrar, de dialogar, ¿no? No de esta visión educativa de imposición, porque eso es lo que ha sido. Se hemos hecho al sistema educativo sistema que impone una única visión, que discrimina, que sectoriza, que clasifica a los que llegan a educarse, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es una construcción, entendernos en la descolonialidad de la educación es entendernos en eso, una construcción que nos posibilite tener este diálogo de perspectivas y que seamos capaces, ¿no? Entonces yo creo que así empezaríamos a hablar de un sujeto crítico reflexivo que nos defienda a un modelo educativo como la panacea, ¿no? Es decir, el modelo educativo de la descolonialidad es el mejor ahora, ¿no? No. El modelo educativo de la educación formal es el mejor o es el que conocemos hasta ahora, ¿no? No. Creo que a lo que se trata justamente es de que hagamos una lectura crítica de lo que se está haciendo, ¿no? De estas dos posturas y lograr justamente apostar por esta diversidad de conocimientos, de construcciones, no satanizar el conocimiento, y eso es lo que yo digo, la descolonialidad no sataniza el conocimiento, invita a la lectura crítica y poder ver qué podemos llevarnos de esta visión y construirla, ¿no? Muchas de las cosas que se están viviendo en la crisis educativa actualmente, bueno, pues responden justamente a esto, ¿no? Este modelo que hace un modelo homogéneo de educación, pues está no respondiendo a las necesidades de una sociedad en donde hay una diversidad de sujetos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender, por lo que tenemos que apostar y no verlo como esta visión separado. Bueno, ¿dónde quedaría el sujeto que se formó en la educación formal? ¿A dónde quedaría? ¿Por qué no apostar mejor por una educación que sea justamente capaz de juntar estos dos polos y de realmente hacer un sujeto crítico y reflexivo sin una visión consolidada del conocimiento de la educación, ¿no? ¿Por qué tendría que existir una visión? Eso sería la mayor apuesta de la descolonialidad. ¿Por qué tendría que existir una única visión de conocimiento, una única visión de educación? Porque no, se trata de una construcción de que entendamos que hay muchos modos de entender la realidad, que pueden nacer desde los pueblos indígenas y originarios, pero que también pueden nacer, por ejemplo, de la educación barrial. ¿Cuántas propuestas no han nacido de la educación barrial, de la educación de los niños de la calle, de ese lado de la educación urbana, que muchas veces no ha sido como trabajado profundizada, ¿no? ¿Qué aportes hay ahí que se pueden como trabajar en ánimos no de separar estas visiones como hasta ahora lo hemos hecho, ¿no? Una educación rural, una educación urbana, ¿no? No,
Creo que se trata como de poder como consolidar, entender que no se puede homogeneizar, sino respetar y posibilitar, eso creo que es importante, posibilitar que haya una educación desde las propias visiones y las propias necesidades de los sujetos en determinados espacios geográficos, políticos y culturales. Creo que esa sería la apuesta más grande de la descolonialidad. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Karina, por las respuestas. Hay algunas otras, pero no sé si me dé tiempo para nos dé tiempo de decirlas y responderlas, aunque ya dimos respuesta a muchas de ellas. Yo preferiría, si nos podrías comentar un poco sobre lo que vamos a escuchar el próximo jueves, igual a las 6 de la tarde, en la segunda parte de Educación Descolonial. ¿Qué es lo que los que nos están siguiendo van a escuchar Claro que el sí. jueves? Pues la próxima sesión en lo que quiero profundizar va a ser en el cómo, ¿no? Y para ello voy a rescatar diversas experiencias educativas que se están trabajando no solo en México, sino en América Latina y que se han construido desde esta perspectiva descolonial. Entonces, voy a profundizar justamente en cómo, en estas pedagogías de la reexistencia de la comunalidad, por ejemplo, en Oaxaca, de la educación autónoma en los caracoles zapatistas y cómo estamos entendiendo. Entonces, lo que yo quiero justamente en este webinar es que no solo sea una cuestión teórica, yo lo dije desde el principio, sino que sea una cuestión que podamos aterrizar. Estas posibilidades de educación descolonial ya se están trabajando. Este tema no es de ahorita, es algo que ya se está trabajando a nivel práctico. Entonces me gustaría poder acercar estas experiencias a este espacio, lo que hacen los maestros, por ejemplo, en las comunidades donde se están trabajando los proyectos de comunalidad en Oaxaca, ¿no? Cómo están pensando la educación desde la comunalidad, cómo se están pensando la educación, ¿no? Por ejemplo, voy a basarme en profundizar justamente en la educación ecológica, que me parece que es la educación que se podría hacer integradora ya en una cuestión de posibilitar la visión indígena originaria y poder como traer esos saberes y rescatarlos para poder enseñarlos a todas las a todos los frentes, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Tenemos que conocer todas esas perspectivas. Entonces, lo que voy a hacer es profundizar cómo se están pensando, desde dónde se están pensando, y voy a profundizar en las características que debería de tener una educación descolonial ya en términos de proyectos pedagógicos, como lo están viendo las diferentes experiencias que se están dando, desde, no solo en México, sino en América Latina, y discutirlas, ¿no? Para ver qué es lo que están trabajando, cómo se está trabajando y qué podemos rescatar justamente de estas experiencias, ¿no? Eso es en lo que yo voy a profundizar en el próximo webinar. De hecho, quiero ver la posibilidad de que una persona que se formó en la educación indígena venga y nos dé como esta experiencia. Entonces voy a traerlo a ver si nos puede compartir los últimos 10 minutos después de que yo termine mi presentación y que él nos hable un poco sobre esta experiencia de las diferencias que ve, por ejemplo, de las educaciones, de las formaciones y desde la experiencia de la educación comunitaria, lo cual me parece a mí que va a ser un ejercicio sumamente enriquecedor porque nos va a permitir de viva voz que se exprese cómo es que una persona de un pueblo originario, de un pueblo, va a ser de Chiapas, nos platique justamente cómo se está viendo la educación de ese lado desde la formación de la autonomía, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer en el próximo webinar. Entonces, espero que estén aquí para que podamos abrir este diálogo. Pues muy bien, muchísimas gracias, Karina, por la presentación y también por este adelanto del jueves. Ya estaremos viendo este ejercicio a ver cómo sale. Te agradezco mucho el esfuerzo
y todo este entusiasmo que pones a estas pláticas sobre educación descolonial. Y pues nada más invitar a todos los que nos están escuchando y los que nos van a seguir escuchando en estas próximas horas y días, a que se conecten el jueves a las 6 de la tarde para la segunda parte de Educación Descolonial, igual con la maestra Karina Martínez. Y pues nada más recordarles que compartan este video y que compartan también nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y pues la página web que tenemos, que es www.educacioninformacionpolitica.mx. Allí encontrarán muchas otras cosas de sumo interés, ¿no? Entonces, Karina, muchísimas gracias y pues nada más desearles buena noche a todos los que nos escucharon y nos estaremos viendo por acá el jueves. Un saludo a todos. Hasta luego. Saludos a todos.